Ahora sí. Ya vuelvo a repetir entonces. Voy a escribir aquí voy a mostrar esto en pantalla para que quede claro. Lo que hicimos inicialmente fue operaciones básicas. Definimos lo que era un término algebraico, una expresión algebraica. Hablamos sobre lo que son las reducciones de términos semejantes, eso lo hicimos. Hicimos operatoria básica. En álgebra, cuando hablamos de operatoria básica, nos referimos a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Eh, para esto necesitábamos nosotros conocer un poco las potencias, la regla de los signos para las multiplicaciones, y yo les pedía a ustedes que repasaran la operatoria aritmética, especialmente el tema de las fracciones. Eso, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, en ciencia todo se expresa como fracción. ¿Y por qué se expresa todo como fracción? Porque así tenemos menos pérdida de decimales, es decir, una precisión más exacta. A veces el resultado final se puede expresar en términos de decimales para que la gente tenga una noción, pero todos los cálculos intermedios siempre es recomendable hacerlos en fracciones. Esa es la idea. Después de eso les comenté yo que lo que nosotros habíamos hecho siempre era que una multiplicación entrega un producto, ¿cierto? Por lo tanto, un producto es el resultado de una multiplicación. Lo que habíamos hecho de aquí hacia acá es la multiplicación y lo que vamos a ver ahora es al revés. A partir de un producto, encontrar cuáles son los elementos o los factores que dieron origen a ese producto. Por eso se habla de factores. Cuando hablamos de factores, estamos hablando de los términos que conforman o que forman parte de la multiplicación. Esa es la idea. En este caso, esto sería un factor, este sería el otro factor, y esto sería el producto de esos factores. Esa es la propuesta. Por lo tanto, cuando hago esta multiplicación, obtengo esta expresión algebraica. Eso fue cuando hice la multiplicación. Pero si ahora me entregan a mí esta expresión, yo debo ser capaz de encontrar esa expresión. Y ahí se nos pone más o menos cuesta arriba el camino. Es mucho más difícil factorizar que multiplicar. Véanlo como operaciones, entre comillas, un poco, no inversas, sino que destruyen la operación anterior. Ya, eso es factorizar. Consiste en escribirlas en forma de productos, dice, con dos o más factores. Existen diferentes tipos de factorizaciones, eso está claro. Algunas son muy simples de descubrir y otras no. Van a depender, como dice ahí, de la expresión algebraica. Vamos a estudiar más o menos las formas de factorizar. De hecho, esto lo da la experiencia. En la medida que yo factorice cada vez más o haga más ejercicios, voy a tener una rapidez para ver hacia a ojo simple cuál es la factorización recomendada para esa expresión. No es única, por si acaso. El método, perdón, no es único. El método no es único. Puedo llegar por distintos caminos a una factorización. Lo que sí hay que entender, lo que vamos a hablar ahora, que más o menos son las bases, más o menos lo que uno hace siempre a priori, así, cuando le ponen una expresión, uno empieza a chequear, a ver, ¿será por este lado? ¿O podré construirla de este lado? ¿O podré hacerla así? Y ahí empiezan ustedes a construir y a desarmar o a desarrollar esa factorización. Eso es lo que vamos a mencionar. El primer término, vamos a hablar de lo que significa, caso 1, factorización por un factor común. ¿Qué vamos a entender factor común? Algo que se repite en cada uno de los términos de la expresión, en todos los términos, por si acaso. Ese sería sacar factor común. Aquí todos los términos de la expresión presentan un factor común, es decir, un pedacito de cada uno de los monomios es idéntico en el resto de los monomios. Puede ser un número, puede ser una letra o puede ser ambos, y que se encuentran repetidos en cada término. Por ejemplo, 2AB, 2AC más 2AD. Si ustedes analizamos eso, 2AB, AC y AD. Sí, AB, AC y AD. 2AC, AB, perdón. 2AB más 2AC más 2AD.
Ahí tengo una expresión, sí, es una expresión. ¿Por qué? Una expresión está formada por varios términos algebraicos. Los términos están acá. Este es un término, otro término y otro término. Y están unidos por signos más. Bueno, todo eso es una expresión. Ahora, esa expresión yo empiezo y debo buscar cuál es lo que se repite, qué es lo común a cada una de ellas. Vuelvo a repetir, puede ser una letra, puede ser un número, puede ser ambas. A veces no visualizo completamente el ejercicio, pero la idea en la factorización es tratar de sacar el término común más grande que yo pueda encontrar en una expresión. Alguien podría decirme, oye, pero yo aquí puedo, el 2 se repite en todos. Sí, y factorizar significa poner un 2 en teoría y multiplicar por todo lo que quedó afuera de ese 2. De hecho, de esta expresión, de la primera expresión que tenemos acá, si yo elimino el 2 queda la b. Pronto va a quedar AB. Más, si yo elimino el 2 de la siguiente expresión, va a quedar a C. Si yo elimino el 2 de la siguiente expresión, va a quedar a D. Pero ahí ustedes se dan cuenta que eso es una factorización, pero no es la correcta, no es la adecuada, no es la ideal. ¿Por qué es una factorización? Porque logré escribir esto como el resultado de una multiplicación. Recuerden que todas estas cosas primero se hacen y después se multiplican. Por lo tanto, de ese punto de vista, esto es un producto. Un producto entre un número y un polinomio. Pero es un producto, porque esta es la operación más importante. Eso no a destacar. Pero aquí ustedes se dan cuenta que aún se me quedó fuera el A. Entonces esta no era la factorización más adecuada. La factorización más adecuada es aquella que considera o logra descubrir cuáles son todos los términos equivalentes. Y aquí tengo claro que es eso, tengo claro que es eso y tengo claro que es eso. Y por lo tanto, la factorización real ahora va a ser sacar el 2a de cada uno de los términos. Imagínense que elimino el 2a de este término. ¿Qué es lo único que me queda? El b. Elimino el 2a de esto, me queda el c. Elimino el 2a de esto y me queda el d. Por lo tanto, ahora esto va a ser b más c más d. Y ahí está la factorización. Si ustedes, ahí la tenemos nuevamente. Si ustedes quisieran comprobar la comprobación, la factorización es bastante simple, porque para comprobar si lo que hicieron ustedes está correcto, se debe realizar la multiplicación y debería darme la misma expresión original. Es decir, yo debería tomar el 2a, multiplicarlo por b más c más d, y recordando lo que habíamos dicho en la multiplicación de un monomio por un polinomio, significa multiplicar el monomio por cada uno de los términos que forman parte del polinomio, y esto sería igual 2a por b, es 2ab, más 2a por c, es 2ac. Recuerden que aquí esto significa que el 2 está multiplicando a cada uno de ellos, ¿eh? El 2a, más 2ad. Y obtengo el mismo resultado, esto es igual a esto, sí. Por lo tanto, esa factorización estaba correcta y es la mejor que puedo encontrar. Eso es factorizar por un factor común. Vuelvo a repetir, hay que encontrar el factor común en todos los miembros que formen parte de la expresión. Eso es lo complejo. Por ejemplo, si analizamos el primero, si analizamos este, m cuadrado más 3m. ¿Cuál es el factor común ahí que ven ustedes? Vuelvo a repetir, el factor común. ¿Qué es lo M. que... El m nomás, ¿cierto? Ojo que si tienen dudas, cuando se están ayudando ustedes, m cuadrado es lo mismo que decir m por m, más 3 veces m. Tienen que buscar qué es lo que se repite nomás. ¿Y qué es lo único que se repite? Una m, no 2m ni 3m, una sola m. Por lo tanto, ese es mi factor común. ¿Cuál sería el factor común entonces? M. Paréntesis.
¿Qué queda cuando yo a esta expresión le saco una m? M nomás. ¿Qué queda en la siguiente expresión, en el siguiente término? ¿Qué queda cuando yo le saco la m a 3m? Me queda el 3. Esa es la factorización, por si acaso. Eso es lo que yo ando buscando, encontrar esa factorización. ¿Cómo la compruebo? Multiplicando m por m, m por m, m cuadrado. M por 3, 3m. ¿Llegué a lo mismo? Sí. Ojo con eso. Ya, eso es el concepto de sacar factor común. Cuando escuchemos por ahí, oye, saca el factor común. ¿Qué significa sacar el factor común? Lo que se repite en cada uno de los términos. Ojo con eso, no en alguno. Lo que se repite en cada uno de los términos. Entonces, cuando escuchemos por ahí en la vida diaria, nada más que hablan de sacar el factor común de algo, hay que tener claro qué es lo que saco. Eso es importante. Y entonces, vamos a hacer el siguiente. El siguiente también tiene sus particularidades. 3a más 12ab más a. ¿Qué es lo que se repite en cada uno de los términos? El A. Obviamente, a y a. Ojo aquí, aquí siempre hay un error, ¿eh? Aquí siempre cometen un error, por eso estamos revisando este ejercicio. El factor común es a, eso está claro, impajaritable, a. ¿Factor de qué cosa? Si yo a esta expresión le saco la a, ¿qué me quedó? El 3. Si a esta expresión le saco el a, está claro que queda 12b. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Todos van entendiendo. Y ahora, si a esta expresión le saco el a, ¿qué queda? Podría ser para factorizar por 3, 3 partido por 3. No, no, porque eso no existe acá todavía. Estaría metiéndole un carácter adicional a esta expresión. Si yo a A le saco el A, ¿qué queda en esta expresión? 1. Ahí, ojo, ahí lo que me queda es 1. Eso es importante entender. ¿Por qué? Porque esto es 1 por A siempre, acuérdense. Un error, un error que siempre cometen en estos casos es suponer que la factorización es A 3 más 12b, dicen. Que el A desaparece. Falso. No desaparece. Porque si usted hace la multiplicación de ese por este y esto por esto, no va a llegar al mismo resultado. Va a llegar a 3a más 12ab y se perdió la, porque aquí no lo multiplicó por nadie. Lo que siempre hay que tener claro que cuando factorizo por un solo número por una letra, en el fondo queda un 1. Siempre va a quedar el 1, este de acá. Esto es un error, por si acaso. Nunca lo cometan. Varias veces ocurre. Alguno decía el 3. No, porque en el fondo en el A no hay un 3. Yo lo podría inventar. Alguien podría decirme ya, como dijo su compañero, yo podría decir que esto es 3a más 12ab más 3 partido por 3a. Pero nos queda esa ya es otra expresión, porque aquí el factor común sería 3a, porque ahí hay 3a. Esto es 4 por 3 por AB, es decir, también tengo A, 3A. Y este también tengo 3A. Y alguien podría decirme, ya, yo voy a factorizar por 3A. Y adentro, ¿qué me va a quedar? El 1, porque ahora saqué todo. Me va a quedar 4B, ojo con eso. Y más un tercio, pero ya el resultado en el fondo es el mismo, pero estamos metiendo cosas que efectivamente no nos conviene al factorizar por 3, porque inventamos y creamos una fracción adicional. Así que no es conveniente, no es conveniente hacer eso. Vamos ahora a entender el siguiente.
El 3, el ejercicio 3, dice 15A menos 27B más 9C. ¿Cuál es el factor común ahí? ¿Qué es lo que se repite en cada uno de ellos? Recuerden que hay El 3. ahí exactamente es el 3. ¿Por qué? Porque hay que tener ojo, hay que saberse las tablas de multiplicar aquí también. Porque en el fondo yo podría decir que esto es 3 por 5 por A. Perfecto. Esto sería 3 por 9, B. Esto sería 3 por 3, C. Lo pude desarmar y ahora pude decir que lo único que se repite es el 3 y el 3. Por lo tanto, el factor común aquí es 3 y me va a quedar 5A menos 9B más 3C. Se dan cuenta que la factorización es un poco ya más, no es una cosa repetitiva, una regla que la aplico y funcionó al tiro, no, sino que tengo que analizar. Tengo que usar un poco mi criterio, mis conocimientos anteriores que yo tengo, de lo que yo tengo. Esa es la idea. Lo mismo para el ejercicio 4. Si analizamos el 4, que dice 2x cuadrado más 6x más 8x cubo menos 10x a la cuarta. ¿Cuál es el factor común? Aquí es donde tienen que pensarla bien. Analizamos siempre primero los números y las letras por separado para ver si podemos construir esa expresión. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el 2, pero aquí también hay un 2, porque eso es 2 por 3. Este sería 2 por 4. Y este sería 2 por 5. Ah, entonces voy a tener el 2 como factor común. Sí, y ustedes lo pueden anotar aquí abajito si quieren. Esto sería 2 por 3, 2 por 4 y 2 por 5. Y tenemos el 2. Con los números ya sabemos. ¿Qué pasa con las letras? ¿Cuál es el factor común de las letras? Ojo, factor común es lo que se repite en cada uno de los términos. ¿Qué es lo que se repite en cada uno de los términos? X. Una sola X. Ojo con eso. Una sola X. Porque aquí tenemos 2X, eso es X cuadrado, esto es X cubo, esto es X a la cuarta. Y lo único que se está repitiendo es una sola X. Esa es mi factorización, 2X. Y ahora, entre paréntesis, anoto todo aquello que quedó afuera de esos factores comunes. Si yo a la primera expresión 2x cuadrado le saco 2x, me quedo única y exclusivamente con x. Si a la siguiente expresión yo le saco 2x, me quedo solamente con el número 3, este que está acá. Si a la siguiente expresión yo le saco 2x, me voy a quedar con más 4x cuadrado. Y si le saco 2x a la siguiente expresión, voy a quedar con menos 5x cubo. Eso es factorizar, es entender bien qué es lo que significan las cosas. ¿Tienen dudas hasta ahora? No, profe. Ya, ustedes háganse a ver el 5 y el 6. Ya, hagamos el 5 y el 6, pero ustedes. Les doy un minuto por cada uno. Un minuto, el 5 y el 6. Ya, partan. Bueno, un poco de agua porque se me secó la boca de tanto gritar el gol del gringo.
Ya. ¿Cómo fue el primero? ¿Cuál es el factor común en el primero? ¿Cuál es el factor común en el 5? El A. Solo la letra A. Muy bien. ¿Por qué? Porque la unidad que se encuentra aquí, aquí, aquí y acá. La B solamente en el primer término, la D solamente en el segundo término y la C solamente en el tercer término. Y los números tampoco. Así que la única factorización posible es por A. Y me va a quedar entonces BC menos 2AD. Pues aquí una sola A, me queda una porque en el cuadrado son 2. Más 3AC, me queda 3C porque saqué la A, menos 5. ¿A todos les dio eso? Sí, profe, a mí. Sí. Sí, profe. Sí. Ya, en el 6, ¿cuál creen ustedes que es el factor común ahí? Vuelvo a repetir siempre lo que se repite en cada uno de los términos. El 13. El 13x2 y 2. 13x cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que se repite en cada uno, porque el 26 es 13 por 2. Tenemos el 13 aquí y tenemos el 13 acá. El x cuadrado es x por x. El i a la sexta es i, 6 veces. El x a la sexta es x, 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 x y el i es i. Y ahí empezamos a darnos cuenta, qué es lo común? Solamente el x cuadrado, es decir, 2 acá. Y del otro es i cuadrado, es decir, solamente 2 de acá. Y ahí veo lo que me quedó. Esa es la forma de ir construyéndolo. Entonces, si al primer término, a este término, yo le saco 13x cuadrado y cuadrado, ¿qué me queda? Obviamente me va a quedar el 2, porque era 13 por 2. El x cuadrado lo saco, porque ya estoy factorizando por x cuadrado, no me queda. Y el i a la sexta le quito 2, me va a quedar i a la cuarta. Menos el 13 lo eliminé ya, lo saqué porque eso es 13 por 1, me quedaría 1, ya lo tengo afuera. El x a la sexta, en el fondo ya factoricé por 2 de ellos, me quedaron 4, por lo tanto esto me queda x a la cuarta. Y el i cuadrado me sale completamente porque lo factoricé entero. Y ese es en la factorización. ¿Les dio esa factorización a todos o no? Sí, profe. Ya. Y eso es lo que tienen que hacer. Esta es la primera factorización, ¿eh? La que es por factor común. Aquí hay varios. Aquí hay otros ejercicios. Yo quiero que ahora ustedes me hagan a ver, a mí me gusta hacerlo sufrir con las fracciones. Hagan el 10, lo voy a dejar aquí anotado, el 10, y me interesa el 11, y uno simple, el 17. Todo con fracciones, para puro molestarlos. Resolver. Les doy unos segundos y tiro la pizarra a alguno de ustedes. Y con eso vemos ya y pasamos a la siguiente factorización. 10, 11 y 17. Ahí están anotados. El 10, el 11 y el 17 hay que resolver. Ya, ahora cuando les voy a mutear un poco yo y voy a empezar a uno por uno a que me digan aquí en el orden en que me aparecen. A mí. Así que a trabajar.
Ya, ¿estamos listos para el primero? ¿Para el 10? Sí, profesor. Ya. Dice a cuadrado partido por 2, a cubo partido por 2, a la cuarta partido por 2. Don Jorge Maldonado, ¿cuál es el resultado de eso? Me quedó a cuadrado partido por Ya, 2 menos ya. a cuadrado partido por 2. ¿Cómo? Cántamelo no. Que me enredé. A El cuadrado, factor, ya, partido sí, por el 2. factor común es a y a cuadrado por 2. O sea, partido por Ya, 2. paréntesis. Sí. Y Ya, me y quedó ahora, a cuadrado partido por 2 menos a cuadrado partido por 2. ¿qué dice el resto? ¿Que no? No. No. Está claro que cuando uno, lo que yo dije antes, moraleja, cuando tengo una expresión que tiene tres términos y factorizo, por un factor común solamente este primer método, lo que debe quedar dentro del paréntesis siempre por lo menos son tres términos. No pueden quedar dos, porque yo al hacer la multiplicación ahora este con este y este con este, me voy a quedar con una expresión con dos términos. Si hago la operación ahora inversa, me voy a quedar que esto es a cuadrado por a cuadrado, me va a decir que esto es a la cuarta, dividido por 2, 4, menos a cuadrado por a cuadrado, a la cuarta, partido por 4. Y si ustedes se dan cuenta, a cuadrado partido por 2 menos a cuadrado partido por 2 son términos semejantes. ¿Qué ocurría primero con eso? Que eso es cero. Me queda la cuarta. Nones. No era la respuesta al problema. Recuerden lo que yo digo. Buscar qué es lo que se repite en cada uno de ellos. Si tienen dudas, escriban la expresión un poco más entendible para ustedes. No es necesario que la escriban aquí en el ejercicio. Pero esto es claro que a cuadrado es a por a dividido por 2. Menos a cubo, ¿qué cosa es? A por a dividido por 2. Menos a la cuarta, ¿qué cosa es a la cuarta? A por a por a por a. Y todo esto dividido por 2. Y ahora usted se pregunta, ¿qué es lo que se repite en cada uno de esos términos? Ahora hace la pregunta. Obviamente cuando uno ya tiene un poco más de años de circo, lo mira acá nomás y sabe al tiro. Pero si yo no tengo claro para que no me ocurra lo que nos pasó recién, tengo que ver esto. Esa expresión es esta expresión es esto que está acá, y esta última expresión es la última que aparece acá. Y ahora busco qué es lo común y que se repite en cada uno de esos términos. Y está claro, lo que se repite es a, perdón, déjenme desarmar eso. Lo que está claro es que se repite a cuadrado partido por 2, porque eso está aquí, y aquí también está eso. Ahí tengo esos tres. Y ahora, entonces, ¿cuál es la factorización? Obviamente, a cuadrado partido por 2. Hasta ahí estamos bien. Pero ahora la pregunta que uno debe hacer siempre es, yo a este término, al primer término, le saco, o en realidad a este término, dicho de esa manera, le saco a cuadrado partido por 2. ¿Qué me queda? No es que me quede 0, lo que repetían antes. Me queda siempre 1. Si justamente el término que estoy factorizando es uno que se repite completamente en una expresión, entonces el resultado es 1. Saqué ese término de ahí. Menos, si yo saco el a cuadrado partido por 2, no puede aparecerme el 2 adentro. Me quedó solamente el a. ¿Y acá qué me quedó? Me quedó a por a, me quedó a cuadrado. Y esa es la factorización. Si esto yo ahora lo vuelvo nuevamente a multiplicar para comprobar,
me queda que a cuadrado partido por 2 por 1, eso es a cuadrado partido por 2, menos a cuadrado partido por 2 multiplicado por a, eso es a cubo partido por 2, menos a cuadrado por a cuadrado, a la cuarta partido por 2. Entonces, la comprobación nos dice que está correcto el resultado que yo acabo de plantear. ¿Te queda claro, Jorge Maldonado? Sí, profe, me había comido el uno también. Exactamente. Sí, ¿Tenés hambre, parece? sí, Sí, estamos el día viernes ya. el bajón de la cerveza. No, el problema es que te dé hambre no y no sé, pues. Ahí está el Acuérdense que problema. tienen clase mañana también, así que y no estamos para ir a celebrar el triunfo todavía, que jugamos bien el primer tiempo nomás, el segundo parece que fueron de carrete con Vidal. El 11, el ejercicio 11, lo voy a copiar acá. El ejercicio 11 dice 3AB partido por B en realidad, 3 partido por B, más 12A partido por B cuadrado, menos 21A partido por B cubo. Don Itam Torres, ¿Sí, profe? ¿cuál es el resultado de ese ejercicio? El factor primero, para anotarlo aquí al tiro. 3A partido en B. ¿Ya? ¿Y qué queda adentro? 1 más 4 partido en ¿Ya? B menos 7 partido en B cuadrado. Correcto. ¿Están todos correctos en eso, no? ¿El Yes. resto? 10. Y el último era el 17. Y el 17 decía 3 cuartos x cuadrado y menos 9 octavos x y cuadrado más 3 octavos x y. Vamos viendo a quién tiramos la parrilla. Don Wenceslao Ruiz. Parece que dejó prendido el avatar nomás. ¿No está A Don veces, Wenceslao? a veces tiene problemas el Wenceslao cuando se conecta. Voy viajando, dice ya, cambiémoslo. Don Diego Vistoso. Aquí. Ya. ¿Cuál es el A factor ver, común primero? la parte de abajo sería 4 Ya. y arriba tendríamos XY. ¿Cuánto x y? XY. ¿Alguien puede corroborar o discrepar con Sería con ese factor común? 3x, arriba 3 sería cuartos X. Ah, no, ya, sí, el 3. 3 cuartos x. Exactamente. Eso. Ahí sí. 3xy, todo eso partido por 4. O 3 cuartos xy, da lo mismo como quieran ustedes mencionarlo, como quieran escribirlo, funciona igual. Ya, ¿y qué me queda adentro? Si yo saco el 3 cuartos xy del primer término, ¿qué es lo que me queda? X Ya. ¿Qué más? En segundo menos, término, menos Y, menos y te falta algo ahí, más 1. más, Un medio. Un medio. más un medio. Falta algo por ahí, ¿cierto? Sí, le falta el 3 medios Acá te faltó al lado del i. la descomposición de eso, porque tú Ah, sí. factorizaste por 3 Y cuartos, partido en 2. y eso es 3 partido por 2 por 4. Factorizaste por esto, pronto te quedó 3 partido por 2. ¿Capta la idea o no? Sí. ¿Estamos correctos ahora? Y de aquí obviamente te quedó el 4 abajo, te quedó el 2 abajo, en el último término. Capten que hay que ponerse un poco de
de atención a estas cosas. Así que ahí tienen varios de estos ejercicios. Ojo, estamos factorizando por un factor común. Es la primera, cada vez que ustedes le digan factorice o cuando ustedes se encuentren con un chorizo grandote, una expresión grandota, lo primero es ver si se pueden reducir términos semejantes. Aquí está claro que ninguno había términos semejantes, por eso no los pude reducir. Ya, una vez que se redujeron los términos semejantes, tienen que ver si es posible factorizar. Y cuando uno analiza si es posible factorizar, el primer paso es tratar de factorizar por factor común. Primero, lo primero que hace, a ver, ¿existirá un término común? Es lo que uno anda buscando y reza, por favor, que sea así, dicen. Ojalá haya un término común en todas las expresiones y ahí me ahorro todos los problemas. Ya, eso es lo que hay que hacer. Esa es la regla, por si acaso, para que nunca se les olvide. Primero, reducción de todos los términos semejantes. En cualquier expresión. Cualquier cosa algebraica que ustedes pillen, reducción de términos semejantes. Eso ni siquiera se pregunta, se hace nomás. Y el segundo paso es ver si es posible la factorización por factor común. Ese es el camino a seguir. Espérenme un segundito. Ya, había unos problemitas con unas claves. Ya, ver si es posible la factorización por factor común en cada uno de sus términos. Eso es lo que hay que hacer. Ya, ahora viene la segunda parte. Caso 2. Caso 2. Factor común por polinomio. Aquí la cosa ya empezamos a no complicarnos, pero a entender lo que estamos haciendo. En algunos casos dice, el factor común, oye, Wenceslao, tranquilo, si hay viajando, si hay manejando, escucha nomás. En algunos casos el factor común no aparece de forma conveniente. Podemos ver que algún polinomio se repite en toda la expresión pasando a ser el factor común. Ojo con eso. Por ejemplo, vamos a estudiar el caso 2. Y aquí es donde ya hay que tener abiertas todas las pepas. Si la expresión es AB más AC más BX más CX, lo primero que le dije yo, ¿se pueden reducir términos semejantes? Nones.
¿Hay algún factor común que se repita en todos los términos? ¿Hay alguna letra o algún número que se repita en todos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay algo que se repita aquí, aquí, aquí y aquí? ¿Lo mismo? No, profe. Nones. Ah, ahí uno dice, chuta, entonces no se puede. Sí, no se puede por factor común. Pero el ojo clínico que deberían entrenar cada uno de ustedes es que uno puede reordenar la expresión. Hay de varias formas de hacerlo en todo caso. Podemos reordenar la expresión y concentrarnos en estos dos, que ahí sí se repite el A, ¿cierto? Y acá, ahí lo que se repite es la X. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando no es por una pura expresión, yo digo, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces usted dice, esto es lo mismo que poner A factor de B más C. ¿Están de acuerdo en esta primera factorización chiquitita? Ahí sí que es por un solo término. ¿Están de acuerdo en que eso está correcto? Digan sí o no. Sí, para este caso. Ahora, esto más, y el otro que se repite es la X, y me queda B más C. ¿Encontraron ahí la gracia hacia dónde vamos? Si yo ahora solamente me preocupo de factorizar este, entonces me queda X afuera y adentro me queda B más C. ¿Y qué puedo pensar ahora? Ahora aplico el mismo concepto inicial. ¿Existirá algún término común en ambas expresiones que están ahí? ¿Qué se repite en ambas expresiones? Y yo veo que se repite B más C con B más C, ¿o no? Entonces, ese es mi término común. ¿Cuál es mi término común? B más C, ahora un polinomio, no un factor. Si yo saco B más C de esta expresión, ¿qué es lo que me quedó? A. Si saco B más C de esta expresión, ¿qué es lo que me quedó? X. X. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la multiplicación de esa cosa o el producto sería B más C por A más X. Requiere un nivel un poco ya más de concentración. Y por eso les decía yo que factorizar es como más un arte. Multiplicar es una pega. Es un trabajo nomás. Y se sigue aplicando reglas y lo logro siempre. Si tengo claras las reglas nomás y cómo se aplican, lo logro. Pero hacer el proceso inverso requiere un poco más de arte, es un poco más trabajoso. Se podría hacer de otra forma, ¿no? Podría yo y llegar a un resultado similar a este, pero factorizando de una manera distinta. Miren, si ustedes dicen, yo tengo AB más AC más BX más CX. Dicen ustedes, ¿y no ven que el A y el A se repetía acá? Yo podría decir, a ver, puedo factorizar por... mira, voy a escribir como AB más BX más AC más CX. Chuta. Sí. ¿Sí? ¿Es la misma expresión? Sí, lo único que la escribí de una manera distinta, no. Este lo pasé más para acá, ¿cierto? Y nada más. Y ahora, uno de ustedes me podría decir, profe, pero ahora yo aquí veo que hay algo común, la B. Y aquí veo que está común la C. Entonces puedo factorizar estos y estos aparte. ¿Sí? Se puede. Y me va a quedar entonces B factor de A más X. Y este otro término me va a quedar C factor de A más X. Perdón. ¿Y ahora qué es lo que se repite? A más X. Si yo saco A más X de esta expresión, ¿qué es lo que me queda? El B. Si yo saco A más X de esta expresión, ¿qué me queda? El C. ¿Llegué al mismo resultado? Sí, usted me dice, no, es que aquí tiene a B más C por esto y aquí tiene a X por B más C. Es lo mismo, ¿por qué? Porque la multiplicación es
conmutativa. ¿Se puede hacer de esa forma? Sí, se puede hacer de esa forma. ¿Captan? Por lo tanto, hay que tener ojo, vuelvo a repetir, ojo. Esa es la idea acá, en cada una de estas cosas. Factor común, un polinomio. Ahí lo hicieron de esa forma y aquí llegamos a ese polinomio. Por ejemplo, factorizar la expresión 3x más 2y más 3m más 2mi más 3px más 2pi. Miren las factorizaciones que se mandaron aquí. Y aquí ustedes tienen que pensar nomás. Vuelvo nuevamente a trabajar el ejercicio. Ustedes dicen, eso es 3x más 2y más 3m más 2mi más 3px más 2pi. ¿Hay algún término común? No es. No hay ningún término único común. Entonces, tampoco puedo hacer resolución de términos semejantes, lo que les decía yo, la primera revisión, términos semejantes, después eso que está acá. Ahora, esto que tienen ustedes acá, Puede ¿cómo pinchar lo puedo la. ordenar? De distintas formas, vuelvo a repetir. ¿Y de quién habló? Yo, Raúl, puede pinchar la Sí, Raúl. pizarra. Lo que pasa es que Ah, tenéis toda la razón. Que me voy en la ola. Tengo esa expresión. No hay ningún término que se repita. ¿Se dan cuenta? La X no está en todos los términos. La I tampoco está en todos los términos. La M tampoco está en todos los términos. La P tampoco. Entonces, en el ejercicio plantean una alternativa de solución. ¿Sí? Existen. De hecho, el ejercicio está mala porque ahí le falta la X. Por si acaso. Lo he dicho como 20 veces y nunca. Ahí falta la X, ¿sabes? Porque si no, no se puede factorizar por esto. Por si acaso. ¿Qué es lo que uno podría pensar? Juntarlas, pues juntar donde hay alguna. Existen diferentes formas de juntar esto, por si acaso. No hay una manera única. Voy a juntarlas todos los que tengan X. Ya. 3X más 3MX más 3PX. Y me quedaron 2Y más 2MI más 2PI. ¿Se dan cuenta? Y ahora me voy a preocupar de factorizar aquí y me voy a preocupar de factorizar acá. ¿Por cuánto puedo factorizar este primer factor? Este. ¿Qué es lo que se repite en cada uno de ellos? El 3x. ¿Se dieron cuenta o no? 3x. Si yo le saco las 3x a ese, al primero me queda un 1. Si le saco las 3x a este, me queda la m. Si le saco las 3x a este, me queda p. Chuta, estamos bien. ¿Este por cuánto lo puedo factorizar? Ah, este puede ser por 2i. Si saco 2i, ¿qué me queda? 1. Me queda m y me queda p. Ahora, logré armar algo común en esta expresión y en esta expresión, sí. El siguiente término, s, es común en ambos. Por lo tanto, factorizo por ese término ahora. Factorizo por 1 más m más p. Y si le saco toda esa expresión al primero, me queda 3x más 2i. Ahí tenemos la siguiente factorización. ¿A alguien se le ocurre ordenar los términos de una manera distinta y lograr la factorización? Recuerden que factorizar significa dejar escrito como una multiplicación. ¿A alguien se le ocurre? ¿Están viendo la X por ahí? ¿Cómo? 3px. ¿Están viendo 3px por 3pi? ¿Cómo cambiando? No. Esa parte no la entiendo. ¿A qué te refieres tú? Cambiar. Mandar la X del 3px a 2x, a 2i, perdón, y la y del 2i
mandarla a 3P. Pero ahí nos quedamos con la misma expresión que teníamos ahora. Nos vamos a quedar con la misma expresión, porque tú dices escribir, nos quedaría 3x más 3px. Eso fue lo que dijiste, ¿cierto? Más 3mx, más 2mi, más 2i, más 2pi más o menos. Que en el fondo es lo mismo que acabamos de hacer. Porque aquí vamos a factorizar por ese y por esto, y vamos a tener el mismo resultado. Es más o menos la idea. Pero se puede ordenar de una manera distinta, digo yo. Yo junté todas las x a un lado, aquí tú juntaste todas las x y juntaste todas las y. Está claro. Pero podría Sí, hacerlo de una manera me, distinta. me refería a que, por ejemplo, hubiera quedado como 3X más 2X y A al otro ver, lado 3x más, 2X. ¿y dónde está ese 2x? La I se cambiaría por la X que tiene el 3PX. No, porque no puedo cambiar las letras porque sí, no. Ah, no se puede. No puedo Ya. cambiar la letra. La expresión está tal cual, no puedo modificar Por ejemplo, y en el caso de arriba, donde usted intercambió las letras, ¿en qué caso se da eso? ¿O se puede ¿En dar eso? dónde? ¿En cuál? En el ejemplo anterior, ¿Ya? en donde hizo que la X se fuera por la AB. Creo que era una X. No, lo cambié de orden nomás. La expresión sigue siendo la misma, lo que cambié el orden nomás. La escribí de una manera distinta. No es que haya cambiado los valores. Esta expresión es equivalente a esta otra que estaba acá. Esta expresión es equivalente a esta. No es que yo haya cambiado algo, no. Lo único que hice fue, dado que la suma es conmutativa, entonces yo puedo eh, ir cambiando los valores, pero no los valores de las variables. No cambiando esta vez por la de acá. Eso no significa. Lo que ocurre es que tomo este elemento y lo escribo más adelante nomás. Lo escribo Ah, como vale. AB Vale. más BX. Y después tomé el AC, que es el que me quedó, más CX. ¿Producto de qué? De que esto es conmutativo, por lo tanto lo puedo escribir. Da lo mismo escribir A más B que B más A. Da lo mismo escribir AC más BX que BX más C, más AC. Eso es lo que tratamos de hacer. Con respecto a si es posible encontrar otra forma de factorizar, es decir, ordenar esta misma expresión, pero de una manera distinta, no juntando, como dije yo, las x a un lado y las y al otro lado, juntando qué cosas podríamos armar una expresión bastante similar. Tendría que hacerlo en función de M y de P, ¿Ya? ahí y dejando la X de ahí no podría tomar el 3X y el más 2Y, pues. Tendría que hacerlo en función de agrupar los que tienen M, agrupar los que tienen P y ahí ir, A ver, ir vamos sacando viendo el tiro lo resultados. que dices tú. Agrupemos los que tienen m. Sería Al ese y ese, final, ¿estamos de acuerdo? sí, Sería 3mx más 2mx. No tengan miedo No siempre. sé, No, más profe. 2mi. no se ve, profe, no está escribiendo. No, La Ya, pizarra. ahí sí. Esta mm, expresión vamos a juntar los m y los m. ¿Estamos de acuerdo? Ahí los dejé más cerquita. ¿Estamos ok? ya. Ahí Después me sería dice su compañero que juntemos los que tienen p. lo que tienen P. Pero va a quedar más larga la Perfecto. expresión que la suya. Sí, pero no importa. O sea, la expresión en el fondo la estamos armando de nuevamente. O sea, aquí no hice ningún cambio. Lo único que hice aquí es, dada la propiedad de Ujú. la conmutatividad, escribir la expresión de una manera distinta nomás. ¿Estamos de acuerdo? Pero siguen estando los mismos términos. El 3x está acá, el 2y está acá, el 3mx está acá, el 2mi está acá, el 3px está acá y el 2pi está acá. Estamos los mismos. Si la Claro. gracia está en que si a ustedes se les puede ocurrir una forma distinta, perfecto. No hay ningún drama. Esa es la idea. Y puedo factorizar por esto ahora, pues miren. Ahí están los que tienen M, estos Claro. los que tienen P y estos los que no tienen nada. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero este de acá, el primer paréntesis, yo puedo factorizar por M. ¿Y qué va a quedar? Si factorizo por M queda 3x más 2y. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí, profe. El segundo lo voy a factorizar por P. ¿Qué me queda? 3x
más 2i. ¿Van captando la idea? Y el segundo, el tercer término, yo lo podría escribir como 3x más 2i. Para seguir la misma lógica que ya tengo 3x más 2i, 3x más 2i, y todos esos 3x más 2i. ¿Qué es lo que se repite ahora? 3x más 2i. Por lo tanto, ¿por cuánto factorizo? Por 3. 3x más 2i. Factor. Si a esta expresión, a la primera que tengo acá, le saco 3x, le saco ese paréntesis, ¿con qué me quedo? Con la m. Si a esta expresión le saco el 3x más 2i, ¿con qué me quedo? Con la p. Y si a esta expresión le saco el 3x más 2i, ¿con qué me quedo? Con un 1, recuerden. Y ahí está la factorización. ¿Cuál es la diferencia? Que acá habíamos dicho que era 1 más p más m y multiplicado. Acá me quedó al revés. Sí, ¿lo puedo escribir? Sí, la multiplicación es conmutativa. Sí, lo puedo escribir entonces como m más p más 1 multiplicado por 3x más 2i. Sí. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Da lo mismo. Ah, pero todavía no son iguales, dicen ustedes. Porque acá me dice que es 1 más m más p. Pero son todas sumas. Y si son todas sumas, todo esto es conmutativo. Todo esto se puede reagrupar nuevamente. Y decir 1 más m más p. Y el otro 3x más 2i. Es decir, este resultado que tengo acá en verde, esto, es equivalente a este mismo resultado que teníamos acá. A eso quiero yo llegar. Es que efectivamente es más o menos complejo de repente factorizar. Sí, es más o menos complejo. ¿Por qué? Porque requiere tener un poco de claridad mental, ¿cierto? En el sentido de haber hecho hartos ejercicios de factorización para que se me vaya abriendo el ojo clínico. Ojo con eso, para que se me vaya abriendo el ojo clínico. No es llegar y decir, no, si, porque al profe se le ocurrió nomás. No es que el profe se le ocurrió, lo que pasa es que uno ya años de circo ya en esto. Entonces, por eso es más fácil. Se pueden agrupar de distintas formas. De hecho, este es más simple, ¿cierto? Este está listo, está dado. ¿Factorizo por cuánto? Por a menos c. Me va a quedar a menos c, factor de m más n. Ejercicio de Aquí, pruebas. este Ese ejercicio. ejercicio, el ejercicio cero de una prueba simple. Pero para jugar. De hecho, hagan esto. Veamos cómo nos va con ese. Y vuelvo a repetir, aquí siempre hay que meter las manos nomás. Y en matemáticas la única forma de aprender es tirándose a la piscina. Y tratando de escribir lo que están haciendo y entender lo que están escribiendo, no de memoria. Tratemos ahí de ver por cuánto podemos factorizar. Está claro que no hay término común, ¿cierto? Íbamos bien acá, porque había x, había x, había x, acá no hay x. Sonamos. ¿Cómo podemos ordenar eso? ¿Cómo se le ocurre a ustedes esa factorización? Les doy Como un par de minutos. X más Z. ¿Cuánto? X más Y por X más Z. El resultado tú dices que es x más y Por X más por Z. z. ¿Están todos de acuerdo, no? En realidad, Sí, profe. veamos eso y veamos eso, ¿no? ¿Cuál es el término común acá? X, factor de ¿qué cosa? X más y, ¿o no? Más, aquí ¿qué es lo común? La z, factor de ¿qué? De x más y. Y ahora en la segunda, esos son iguales, por lo tanto esto es x más y. Y si yo saco eso y saco esto, me queda x más z. ¿Se dan cuenta que es hacer ejercicio nomás? Hay algunas de estas
que cuesta, pero un kilo encontrarla, se los digo yo, pero pueden pasar ustedes fácilmente toda una tarde buscando una expresión más o menos larga, cómo ordenarla, cómo trabajarla, cómo ver si es posible factorizarla. Déjenme buscar algo que tenía acá. No me acuerdo dónde la tenía. La tiene guardada para la prueba esa. No, Por eso no la tiene. no, sí. Para esto uno puede inventar los ejercicios que, de hecho, puedo tenerlos con un puro ejercicio toda una tarde, pero no es la idea, ¿no? No es la idea. Sí, la idea siempre es que entiendan los conceptos y al final ustedes me van a decir, chuta, eh, ¿se puede hacer de otra forma? Sí, pues si yo aquí le estoy explicando los conceptos nomás. Estoy buscando una cosa que tenía que me ayudaba. Ah, ese era. Sí lo tenía. Lo tenía. Déjenme ver si funciona ahora. Para que no hagan, pero no hagan trampa ustedes y después. Déjenme ver. Estoy buscando aquí en mi super celular. En mi super celular. A ver si funciona en todo caso. Si no, no se las recomiendo. Mm. Déjenme ver si les puedo. A ver, ¿cómo puedo ver esto? ¿Cómo puedo tirar que ustedes me vean mi celular? Ya ni me acuerdo cómo hacía con qué aplicación. Déjenme ver si funciona. Si funciona, ustedes me van a decir, ah, ya, ¿ven mi celular o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Ya. Miren lo maravilloso que es la tecnología. Por eso digo que hay que entender los conceptos y a mí no me interesa que aprendan las cosas de memoria. Hay una aplicación que se llama, ¿dónde quedó instalado? Por lo menos, yo sé que también estaba para los Android, ¿ya? Se llama Photomat. Creo que la tenía aquí. Sí. Esa aplicación, Photomat. ¿Qué es lo que hace Photomat? Hace la siguiente maravilla, mira. Voy a mirar ese, el que acabamos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Le tomo la foto. Y me dice que la factorización es x más y por x más z. Maravilloso, ¿no? Espectacular, profe. Pero de eso hay que entender los conceptos. Y por eso le doy, chiquillos, si a matemática no es que yo los voy a hacer sufrir matemática, no, que entiendan. Lo que estamos viendo es operatoria para poder construir expresiones que después yo se las tire directamente a un programa nomás.
Y de ahí me dice los pasos. Pasos de la solución. Factorice la expresión. Me dice hago eso, factorizar la expresión, solución. Explicar los pasos. Factorice la expresión. Entonces, funciona así, funciona. Hay muchas aplicaciones que me ayudan. Por ejemplo, una que se vea compleja, pero ustedes hagan la mano y después comprueban si el resultado está correcto o no. Veamos la 9, a ver si la pesca. Y ahí ustedes vean, háganlo a mano y después le meten la aplicación y me dicen cuál es el resultado. Ojo aquí que aquí tiró, dijo que esta cosa era x menos y por 1 más a menos x más y. Esta. De hecho, no es el resultado ideal como lo plantea. Por eso hay que tener cuidado. Este ejercicio dice que es eso. ¿Lo captan? Oh. Ese que está acá. Eso. Y aquí se chispoteó un poco. No, está correcto. Sí, está correcto. Llegamos a lo mismo al final. Ya, esa aplicación, por si acaso, apuesto, están todos buscando el celular ahí en el Android, ¿no? ¿La encontraron ya o no? Se llama Photomat. Vean si existe o busquen alguna en matemática. Hay varias que hacen eso mismo, ¿ah? ¿La encontraron ya en Android o no? Los que tienen iPhone la bajan de Photomat de la App Store, es gratis. Sí, preferí una Photomat en Android. En Android, ¿la bajaron ya? En eso estamos. Ya. Entonces ahora, ¿cuál va a ser la pega? Que ustedes van a hacer los ejercicios a mano generalmente y cuando tengan dudas existenciales le tiran Photomat para ver si andaban cerca o no, po. Sí, esa es la idea. Siempre eso es lo que andamos buscando nosotros, usar la tecnología, o si estamos estudiando ingeniería civil, o sea, ingeniería, ejecución en computación informática. Por lo tanto, tengo que aprovechar todas estas herramientas maravillosas que nos entregan ahora, que me posibilitan a mí poder trabajar de una manera más simple, es decir, usar la matemática para lo que yo les dije, para resolver, para modelar, no para tanto dármelas de gurú y ser especialista. No, yo necesito saber qué se puede, es lo que yo les estoy explicando acá. Pero después ustedes fácilmente van a ir a alguna aplicación y van a ver aquí qué es lo que pueden hacer o no. ¿Se dan cuenta? De hecho, tienen que tener instalados, y para eso usan los celulares, para esas cosas. Yo programo hasta el celular por si acaso, ¿eh? Como vean, tengo no sé cuántas aplicaciones. De hecho, controlo el router de aquí de mi casa a través del mismo celular. Así que eso es la idea. Esa es la idea. Vamos a continuar con esto. Voy a desconectar esta cosa. Ya. Ya, esa es esa herramienta. Eso nos va a permitir a ustedes avanzar un poco más en estos chorizos grandotes, ¿cierto? Ahí ustedes vean por cuál pueden y por cuál no pueden. Aquí sería interesante a lo mejor juntar todas las que tienen 3 y todas las que tienen 2, porque me queda claro que para allá va la cosa. ¿Cómo factorizar trinomios? Esto también es importante porque los trinomios vienen de lo que nosotros vamos a llamar después la multiplicación de binomios, más adelante. Un trinomio ordenado según el grado es una expresión de la forma dice ax cuadrado más bx más c, donde a, b, y c y x son números reales. Para transformar un trinomio en producto se aplica la siguiente metodología. Ojo, aquí es importante cuando no tengan, para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Quiero factorizar expresiones como esta, miren. Quiero factorizar la expresión x cuadrado más 8x más 7. Aplicamos todo lo que hemos visto hasta ahora. Tratamos de entender todo lo que hemos visto hasta ahora. Primero, ¿puedo reducir términos semejantes? No.
¿Hay un término común en cada uno de ellos? No. ¿Puedo separarlos? De hecho, la única separación que podría hacer ahí, y ahí podría obtener yo un término común. Si se le ocurre a usted llevar esta expresión y decir eso va a ser x cuadrado más 8x más 7, nunca tengan miedo de ir escribiendo lo que están haciendo, ¿eh? Nunca tengan miedo. Siempre traten de escribir nomás. Estamos tratando de resolver esa. Y si se me puede hacer eso. Y esto va a ser x factor de x más 8 más 7. ¿Pero eso se puede seguir factorizando? No. ¿Logré factorizar la expresión completa? Tampoco, porque factorizar significa dejar escrita toda esta expresión como una multiplicación. Y aquí tengo una multiplicación acá, pero tengo una suma. No factoricé. Solamente factoricé una parte, pero no factoricé toda la expresión. Y aquí es donde empezamos a pensar un poco cómo puedo yo construir esto. Y aquí es donde hice el ejercicio. Aquí hay una regla. Nunca me ha gustado mucho que aprendan las reglas, pero generalmente a los estudiantes inicialmente les gusta aprender reglas. Ya, para el caso 1, yo quiero factorizar una cosa como esta, pero me voy a preocupar, primero que nada, de ver si el que acompaña, ojo, tiene que estar escrito de esa manera, x cuadrado, x, y una cosa que no tenga x. Siempre en eso. Ese es un trinomio. X cuadrado, x sin x. Vuelvo a repetir, en ese orden. Y los tienen que escribir ustedes en ese orden. X cuadrado, x y lo que no tiene x. Ahora, si el que acompaña a la x es un 1, como lo dice acá, por eso es a distinto de 1, vamos a suponer que este término generalmente en matemáticas se conoce como un trinomio, y el trinomio generalmente se escribe como ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números y aquí están las variables, en ese orden. En el ejercicio que está planteado acá, en este, lo que ocurre es que la a vale 1. Por lo tanto, quedó como x cuadrado más bx más c. Da lo mismo cuánto vale b, cuánto vale c. Pero lo Profe, único que tengo claro, ¿sí? no se ve completo. Tiene que correr Ahí la... está. Ahí sí. Es ax cuadrado más bx más c, a igual 1, y vamos a obtener una expresión como esta, donde el que acompaña el x cuadrado es 1. Cuando el que acompaña el x cuadrado es 1 y da lo mismo que le acompañe a la x sola, y qué valor tenga la letra, el número que no tenga x, da lo mismo. Lo importante es que el x cuadrado sea 1, el que acompaña el x cuadrado sea 1. Y lo anotamos siempre en orden decreciente, x cuadrado, x, nada. Tal como está anotado acá. Cuando eso ocurre, factorizar esto, hay una regla mnemotécnica, no siempre funciona. Ojo con eso. No siempre funciona, pero si en un ejercicio el profesor le dice que traten de por ahí, es porque va a funcionar. Puedo repetir eso. La idea es encontrar los numeritos de esa forma. Es transformar esta expresión a algo así, que es lo que hemos venido haciendo todo este rato. La regla mnemotécnica, ojo, es una regla, vuelvo a repetir, no es que sea maravillosa, a alguien se le ocurrió decirla de esa forma y todo el mundo se la aprende así de memoria. Pero en el fondo ustedes saben de dónde viene esto, de una simplificación, ¿no? De una, perdón, factorización. Usted va a escribir x acá y va a escribir x acá. Así de simple. La multiplicación, en cada uno de esos dos paréntesis van a tener una x. Y la pregunta ahora que usted tiene que hacer para este ejercicio, para cualquiera, dos números que multiplicados den 7 y que sumados den 8. Eso es lo que tiene que buscar usted. En este caso, para hacer la genérica, dos números que multiplicados den C y sumados, ya me dio C también, sumados, día viernes, y sumados den B. En el caso particular, dos números cuya suma me dé, perdón, cuya multiplicación A por B me dé 7 y A más B me dé 8. Empezamos a buscar esos números. Y ahí hay que empezar a probar nomás. Ojo, y siempre uno prueba con números enteros, a nunca probar con números decimales, porque si no, no va a terminar nunca.
Si lo que acompaña a la X es un decimal, estamos perdidos. O sea, este método no sirve. Este método sirve única y exclusivamente para algunos casos particulares en los que el que acompaña a la X es un entero y el que acompaña a la Y también es un entero. Y ahí sí que es posible en algunos casos encontrar este valor. Y ahí ustedes empiezan a hacer parejas de números nomás. ¿Qué cosas multiplicadas dan 7? Está fácil, porque 7 es un número primo, ¿no? ¿Qué número multiplicado por den 7? El 1 por 7 da 7, ¿o no? ¿Qué otro par de números da 7? 7 por 1. 7 por 1, que es el mismo casi, ¿cierto? ¿Qué otro número más da, qué otro par de números multiplicados da 7? Ahí podrían ustedes empezar y algunos hacer trampa y decir un séptimo por 49. por 49. ¿Pero 49 cuánto abajo? Séptimo. Y ahí tendríamos que empezar a buscar. No sé si eso me daría 1. Tampoco da eso. Tampoco nos sirve eso. Ahí tenemos que empezar a buscar parejas de números, ¿no? 49 partido por 1. ¿Sí? Hay que empezar a jugar ahí, pero ahí ya la cosa se nos pone turbia. Pero para eso usamos el siguiente truco, po. Lo siguiente que a nosotros nos han dicho. ¿Y qué es lo que nos dijeron? Que además esos mismos números sumados tienen que dar 8. Y 1 más 7 da 8. Obvio, lo mismo que 7 más 1. Entonces, ya encontré dos números que multiplicados me dan 7 y que sumados me dan 8. ¿Y cuáles son esos números? El 1 y el 7 positivo. Y el 1 y el 7. Y aquí pongo más y pongo más. Y ahí está la factorización. No me la creen, multipliquen y hagan toda la pega. Y crean ustedes que eso funciona. Créanme que funciona. Pero tienen que darse esas condiciones. ¿Cuáles condiciones tienen que ocurrir? Que ese numerito tiene que ser 1 para que me quede solo x cuadrado. Da lo mismo cuánto vale b, cuánto vale c. Y en ese caso yo tengo que preguntar dos números que multiplicados me den c y que sumados me den b. Los mismos números por si acaso, no cualquier número en lote. Una pareja de números que multiplicados me dé 7 y esos mismos números sumados me dé 8. Ese es el truco que se usa para este caso. ¿Qué pasa cuando A es distinto de 1? Y aquí ya sufrimos. ¿Qué pasa cuando quiero factorizar una cosa de este estilo? Aquí ya no puedo aplicar el método anterior. Si es un trinomio, 3 términos, y si es cuadrado, x sin x. Tiene la misma forma que la que yo mencionaba acá. Tiene esa forma, pero ahora nos pusieron la restricción de la. ¿Cómo se resuelve ese? Ya, este sí que es truculento. Porque hay que meterle un poco ya de. Para el caso dicen que A sea distinto a 1, se amplifica el trinomio. Amplifica significa multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Se amplifica el trinomio por el número A, por el mismo valor de A. Y a la vez se divide por el A, de manera que se transforme a un trinomio simple, como en el caso que está acá. De esa forma, el truco es el siguiente. Si se ve más o menos raro cuando se aplica, pero si lo entendemos, bien. Si no, le metemos celular. Tengo la expresión 12x cuadrado menos 13x más 15. Acá no puedo sacar el truco de, oye, dos números que multiplicados me den 15 y sumados me den menos 13. No, ¿por qué? Porque tengo acá un 2, no un 1. Perfecto. Para esto, ¿qué es lo que me dicen? Tome usted la expresión completa y amplifíquela, pero por el mismo número A, es decir, amplifíquela en este caso por 2. Amplificarla significa multiplicar toda la expresión por 2 y dividir toda la expresión por 2. Así es simple. Eso es amplificar.
y al multiplicar por 2 toda la expresión, multiplico por 2 cada uno de los términos. Recuerden que ahora voy a multiplicar un monomio por un trinomio. Voy a multiplicar por cada uno de los términos. Y aquí lo importante es dejar reflejado esto. Por ejemplo, 2 por 2x cuadrado, yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por x cuadrado. Y también menos 13 por 2x más 15 por 2. Estoy multiplicando cada término por 2. Y todo esto lo divido por 2. Y aquí empezamos a hacer la brujería. Por las propiedades de las potencias, yo puedo decir que esto es 2x elevado al cuadrado, ¿no? Puedo decir que esto es menos 13 por 2x. Y puedo decir que esto es 15 por 2. No me preocupo, 30. Y todo esto a su vez está dividido por 2. ¿Está correcto? Sí, porque si yo divido cada término por 2 voy a llegar al mismo resultado anterior. Así que hasta ahí no hay mayor explicación. Pero ahora ustedes me dicen, ¿pero qué tiene que ver eso ahora? ¿Cómo aplicamos ahora el método anterior? Porque en el ejercicio acá dicen, amplificamos por 2 y después transformamos un trinomio simple como el del caso A. Es decir, después de hacer ese truco que yo hice, ahora puede aplicar esto. Sí se puede, ¿por qué? Y aquí es donde usamos el concepto. Yo para que me quede claro nomás, voy a usar el concepto que se denomina cambio de variables. Ojo con eso. Cambio de variables. ¿Qué significa eso? Que en lugar de escribir 2x, yo voy a escribir y. Nada más. Cambiar las variables. Al cambiar las variables, la expresión me va a quedar entonces como y cuadrado menos 13y más 30 y todo esto dividido por 2. Se dan cuenta que arriba ya logré llegar al caso 1, al caso A, porque tengo una cosa que es elevado al cuadrado, otro que no está elevado y uno que no aparece. Y en ese caso sí yo puedo aplicar lo que habíamos dicho en delante. Una multiplicación, todo esto va a estar dividido por 2, pero aquí en lugar de x va a ser una y. Y ahora busco dos números que multiplicados me den 30 y sumados me den menos 13. A por B tiene que darme 30 y A más B tiene que darme menos 13. Ojo con eso. Menos 13. Si la multiplicación de dos números es positiva, entonces significa que el A y el B es positivo o el A y el B son negativos. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Qué números multiplicados dan 30? Y ahí ustedes empiezan, sin mirar el ejercicio, ustedes dicen 1 por 30, 2 por 15. ¿Qué otro número más da? 30. 3 por 10. Y basta con eso si ustedes se dan cuenta. Eso, la multiplicación me da 30. Pero también me da menos 1 por menos 30, también me da 30. Menos 2 por menos 15 también me da 30. Menos 3 por menos 10 también me da 30. Porque menos con menos da más. Por eso, y la suma tiene que ser negativa. Ojo con eso. Si la suma es negativa, no pueden ser los dos positivos. 1 más 30 me da 31. No me dio ni cerca de menos 13. 2 más 15 da 17. Pero 3 más 10 me da 13, positivo. Ah, pero si considero los ahora negativos, ¿por qué los puedo considerar negativos? Porque también cumplen en que la multiplicación de los dos da 30. Este me daría menos 31, este daría menos 17 y este daría menos 13. Entonces, dos números que multiplicados me den 30 y sumados me den menos 13. Ya los tengo. ¿Cuáles son? El menos 3 y el menos 10. Ah, pero no es, hasta ahí no tiene nada que ver con el ejercicio. Ya, pero ahora devolvemos el cambio de variables. Devolvemos
el cambio de variable. ¿Y cómo lo devolvemos? En donde decía ahí, yo pongo 2x nomás. Así de simple. Por lo tanto, ahora la expresión me va a quedar 2x menos 3, factor de 2x menos 10. Y todo esto multiplicado por 2, dividido por 2. ¿Cómo elimino el que está abajo? El de abajo siempre se va a poder eliminar por si acaso cuando hacemos este truco fabuloso. Porque esta expresión que está acá, si ustedes se dan cuenta, la puedo factorizar por 2. Y entonces esto va a quedar como 2x menos 3 multiplicado por 2 por x menos 5. Y todo esto dividido por 2. Esto se puede simplificar. Ese se va a ir con este. Y por lo tanto el resultado final es 2x menos 3 multiplicado por x menos 5. Ese es todo el truco maravilloso, miren. ¿Se dan cuenta? Aquí no está muy clarito cómo lo hicieron, pero aquí yo se los traté de clarificar un poco. Ese es el truco mágico. Entonces ahora no nos queda otra que factorizar alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, traten de hacer ustedes estas dos, el 2 y el 3, que son los simples inicialmente. Después nos vamos a ir con estos de acá. Tratan de hacer el 2 y el 3 porque eso es el caso 1, en el que acompaña a la x cuadrado es 1. Traten de meterle mano a ese ejercicio y díganme cuál sería la factorización. ¿Cuál sería la factorización de x cuadrado menos x menos 6? Que sería el ejercicio 2. ¿Y cuál sería la factorización del ejercicio 3? X cuadrado menos 5x menos 6. Ya, les doy un par de minutos antes de que se estresen. No le metan la calculadora así, pues el celular, ¿no? Traten de hacer la mano primero.
¿Les queda claro lo que escribí ahí en la pantalla? Y aquí empiezan a recordar, ustedes a analizar todo lo que se les puede ocurrir. Dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den menos 1. Dos criterios. Siempre se parte analizando el criterio de la multiplicación y después corroboramos con el criterio de la suma. Si la multiplicación es negativa, también tenemos que analizar eso. Yo antes era positivo, le dije que si era positivo es porque ambos números son positivos o ambos números son negativos. Ahora, si el resultado de la multiplicación es negativo, significa que un número es positivo y el otro es negativo, sí o sí. No los dos tienen el mismo signo. Y una vez que hemos descubierto cuáles son las parejas posibles, entonces le aplicamos el criterio de la suma. Eso es lo que hay que trabajar siempre ordenados. ¿Y cuáles son los números posibles? Para que me dé 6, menos 6. Es menos 1 por 6. Eso me da menos 6. Es 1 por menos 6. Eso también me da 6. Menos 6. Es menos 2 por 3. Eso me da menos 6. O es 2 por menos 3, que eso también me da menos 6. ¿Existe algún otro par de números enteros que de eso? No. Con eso nos quedamos. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los posibles candidatos. Ahora, una vez que he descubierto esos candidatos, paso a evaluar el criterio de la suma. La suma me tiene que dar menos 1. Esto implica ahora que menos 1 más 6, ¿cuánto da? 5. ¿Cuánto da 1 más menos 6? Menos 5. ¿Cuánto da menos 2 más 3? 1. ¿Cuánto da 2 más menos 3? Menos 1. Por lo tanto, ¿descubrí cuáles eran los números? Sí. ¿Cuáles son? El 2 y el menos 3. Por lo tanto, esto se puede escribir como x menos 2 por x más... x más 2 por x menos 3. Eso es lo que hay que ir haciendo. Compruébenlo con el Photomat y les debería dar. ¿Alguien lo había hecho así o no? ¿Alguien había llegado a ese resultado? Sí. Para el otro caso, la misma historia. Sí, profe. El x cuadrado menos 5x menos 6 también. Números que multiplicados me tienen que dar 6, son los mismos que están acá. Pero que sumados me tienen que dar menos 5. Ya los tenemos acá también. Sumados me tienen que dar menos 5. Multiplicados me tienen que dar menos 6. ¿Cuáles son esos números? El 1 y el menos 6. Y está listo, ¿se dan cuenta? Si ya apliqué eso, y estaríamos más o menos. Ahora, vuelvo a repetir, en factorización hay harto que picar. Otros casos puntuales, a estos casos no los vamos a desarrollar así como normales, sino que son reglas ay, que me salió raro. Son reglas mnemotécnicas. Son reglas que no... Son reglas que no las vamos a ver como las logramos, sino que cuando veamos productos notables les vamos a encontrar sentido. Pero si yo quiero factorizar una cosa que sea como x cubo menos y cubo, siempre se tiene que escribir algo así. Es x menos y multiplicado por x cuadrado más xy más y cuadrado. Si quiero factorizar una suma de cubos, entonces es x más y, x cuadrado, cambio a menos, xy más y cuadrado. Por ejemplo, factorizar x cubo menos 8. X cubo menos 8 es lo mismo que decir x cubo menos 2 al cubo, porque 8 al cubo es 8 es 2 al cubo. Entonces sería escribir x menos 2 por x cuadrado más 2x más 2 elevado a 2, que sería 4. Es decir, reglas nuevamente. Por eso no me complico mucho la existencia cuando vivimos en el Photomap, sino que hay que entender de dónde vienen nomás. Y aquí vienen varios ejercicios más que ustedes deberían
meterle caña, como dicen los españoles. Ese es el concepto de factorización. Quería haber llegado hasta los productos notables, que es lo que venía acá. Pero los productos notables en realidad son simplificaciones de multiplicaciones, por eso tampoco nos vamos a volver locos aprendiendo estos conceptos. ¿Qué se entiende por el cuadrado de un binomio? El cuadrado del binomio es a más b al cuadrado. Esa expresión se le pone a más menos b, pero eso lo dejémoslo de lado primero. Y siempre se resuelven de esta forma. Ahora, ojo, que todo el mundo anda vuelto loco con los cuadrados de binomio, y no me sé la fórmula, y no me sé la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del cuadrado de binomio? Y el profe quiere que me aprenda todas las cosas de memoria. No. Si a mí me interesa que ustedes aprendan las operaciones, que son las que vimos. Pero cuando me dicen cuadrado de binomio, no me lo sé de memoria, ¿era más o era menos, profe? ¿Qué es el cuadrado de binomio? Primero, es un binomio. A más b. Y esto es el cuadrado. Y esto todo el mundo se lo sabe de memoria. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Perfecto. Y algunos dicen, pero a mí me dijeron que también podía ser negativo. Claro, cuando el binomio es negativo, el segundo término, eso es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Fíjense que ahora si a mí me dan esa expresión, yo puedo escribir esta, que es una factorización. Porque a más b al cuadrado es lo mismo que decir a más b por a más b. Es una factorización. Entonces, la factorización de esto es lo que se denomina cuadrado binomio. ¿Y por qué llegamos a eso? Porque yo sé multiplicar estas cosas ya. A mí ya me enseñaron a multiplicar esto. Es a por a y a por b. Después es b por a y b por b. Si yo multiplico eso, voy a obtener como resultado a cuadrado más ab más ab más b cuadrado. Reducción de términos semejantes. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. Por lo tanto, si usted siempre encuentra un cuadrado de binomio, puede escribir, hacer eso. Ahora, si no se acuerda, lo multiplica nomás. ¿Cuál es el drama? ¿Qué pasa con los números negativos? Esto sería a menos b multiplicado por a menos b. A por a cuadrado. A por menos b, menos ab. Menos b por a, menos ab. Menos b por menos b, más b cuadrado. Y esto es lo mismo que a cuadrado menos 2 veces ab, dada la reducción de términos semejantes, más b cuadrado. Eso es el cuadrado binomio, así que no le tengan miedo. Si no se acuerda cuál es la fórmula, multiplica nomás. Pero sepa que esto se puede desarrollar. Esa es la idea. Por ejemplo, al tiro de memoria, esto es x cuadrado más 18x más 81. Se apliqué la fórmula al tiro. Ahora, si no me acuerdo, multiplico. Y por último le echo el photomat. Esa es la idea. Hay otra cosa que se llama suma por su diferencia. Y la suma por su diferencia es multiplicar dos términos, dos binomios, cuya única diferencia está en que el segundo término tiene signo contrario con respecto al primero. Es decir, si este era más, este va a ser menos o viceversa. Y esa cosa de memoria es a cuadrado menos b cuadrado. Y aquí es donde se enredan todo el mundo. Porque cuando uno dice el cuadrado binomio, a veces yo he visto por ahí, y lo voy a anotar acá para que después es fijo que alguno de ustedes va a caer. Cuando yo digo a más b al cuadrado, nos salta el chistosito que dice que es a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Eso nunca fue. Porque el cuadrado binomio es esto. Esto no es. No lo confundan. Distinto es decir a más b por a menos b. ¿Y esto qué cosa es? Multiplicamos otra vez a por a cuadrado. A por menos b, menos ab. B por a, más ab. Más por menos, menos b cuadrado. Estos son términos semejantes, se eliminan y queda a cuadrado menos b cuadrado. ¿Se dan cuenta que la operatoria es lo importante? No la memoria.
Entonces, todo esto que cuando hablan ustedes de productos notables, sí, son fórmulas que me van a hacer, si yo me lo aprendí de memoria y entiendo de dónde viene, voy a poder hacer cálculos más rápidos nomás. Nada más que eso. Y así que ustedes le echan una miradita a esas cosas, el cubo del binomio, y esos son los productos notables. La próxima clase vamos a hacer fracciones algebraicas 1 y después de las fracciones algebraicas 1 vamos a hacer un pequeño taller, para ver cómo estamos para la prueba después. Que esto ya aquí empezamos a jugar con expresiones. Ya, aquí ya, estas son las simples fracciones, así que péguenle una revisadita a todo el tema de las fracciones, porque vamos a llegar a estos ejercicios. Aquí se mezcla todo, ¿eh? Aquí mezclo todo, simplificación, factorización, reducción de números semejantes, divisiones, fracciones, todo lo que se les ocurra a ustedes para poder resolver estos problemas. Miren. Aquí sí que ya echamos mano al Photomax cuando quieren ver si efectivamente están bien o mal. Por ejemplo, resolver esta cosa. Oh, ¿llegaré algún día a hacerlo? Sí, vamos a llegar. Ya, jóvenes, no los molesto más. No los molesto más. Apenas pueda les subo el video. Recuerden que este